Buenas noches a todos. Les saluda Carla, parte del equipo de Crea Talento, y les damos la bienvenida al workshop Cómo implementar People Analytics mediante Power BI. Buenas noches, Carla. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto mío poder compartir de nuevo en un webinar, en un workshop, lo que es People Analytics, ¿no? Y más focalizado con lo que es Power BI. Bien. ¿Iniciamos, Carla? Ujú. Iniciamos con toda la Perfecto. energía, Andrés. Listo. Muy bien. Bueno, People Analytics, Power BI, tenemos esta especialización que con Creatalento diseñamos, juntar ambos temas, ¿no? Una herramienta de visualización y todo lo que es la disciplina de People Analytics. ¿Por qué? Hoy por hoy, mucho de lo que podemos hacer sigue siendo temas de data con gráficos, cruces de información, ¿no? Sin embargo, hoy la tecnología nos acompaña mucho más que, por ejemplo, es el Power BI o cualquier otra herramienta de visualización, y esto potencia el uso de People Analytics. Y de hecho, este workshop está enfocado en demostrar un poco más de ese potencial, ¿no? Y claro, en el curso de especializaciones donde buscamos ampliar mucho más de este tema. En la web encontramos bastantes recursos de Power BI. Existen. Hay una infinidad de personas que comentan sobre Power BI, soluciones a temas específicos, ¿no? Pero el principal valor agregado, que es de especialización, es poder entrar en el foco de qué hago en recursos humanos con Power BI, cómo aplico la estadística, cuáles son los fundamentos, cómo organizo mi data. Ese es el foco que le damos a la especialización. Bien, voy a iniciar compartiendo pantalla y vamos adelante con este workshop. Bien, ya deberían poder ver. Perfecto. Primero, una breve definición. Una de las definiciones de lo que es People Analytics, eso tiene amplias maneras de abordarlo. La primera es que People Analytics se refiere a la aplicación de técnicas de análisis de datos, estadísticas, para entender y mejorar el desempeño y comportamiento de nuestros empleados colaboradores, ¿no? Buscamos entender ese comportamiento, ese desempeño que normalmente buscamos maximizar a través de qué, de la data y del procesamiento estadístico. Uno de los objetivos, voy a poner el puntero, es ayudar a los líderes, ¿no?, de las empresas a tomar decisiones informadas basadas en datos. Es decir, a ser data-driven, para impulsar el rendimiento y la eficiencia organizacional. Tradicionalmente, hace muchos años, recursos humanos, que era llamado en ese entonces, buscaban, ¿no?, el tema de tener empleados productivos, tener empleados que se desempeñen adecuadamente. Muchas de las acciones que hacemos, sea la compensación, sea un programa de aprendizaje, sea una selección de personal, busca atraer empleados de alto desempeño. Siempre vamos a tener una gama de empleados, ¿no? La intención de People Analytics es seguir comprendiendo esas variables que impactan en tu desempeño, ¿no? Ahora, hablo como desempeño de la parte última que siempre buscamos, pero digamos, en el intermedio, siempre está velar por un buen compromiso organizacional, por un buen clima laboral, por una buena experiencia, buena compensación, beneficios y N cosas que podemos ver en recursos humanos. ¿Ok? Parte inicial de lo que es People Analytics. ¿Y cómo podemos hacer uso para seguir entendiendo esta disciplina y cómo se puede aplicar a casos de People Analytics en recursos humanos? Por ejemplo, en el reclutamiento y selección. Puedo ver información histórica de colaboradores, de su contratación, buscar cuáles son los perfiles más exitosos, ¿no? Buscar en mi proceso de selección el tiempo de contratación promedio, cómo mejorar el tiempo de contratación, identificar fuentes de selección. Claro, ustedes me dirán, todo eso lo puedo ver con la data que tengo ahorita. Sí, perfecto. Pero la intención del tipo de analytics es encontrar esos patrones, ¿no? Encontrar esas relaciones, correlaciones, esas regresiones, para finalmente decirte, por ejemplo, cuál es el perfil que va a tener más éxito en tu organización. ¿Y qué es éxito? Éxito puede ser que su curva de aprendizaje sea corta, que su desempeño en 3 meses sea el más alto posible, que se quede más de 6 meses en la empresa, ¿no?
Hay muchas formas de definir éxito. Depende de cada organización, de cada estrategia. Pero aquí podemos aplicar el primer punto donde podemos aplicar siempre People Analytics, ¿no? Y el tema siempre más clásico que se comenta de People Analytics es encontrar los perfiles adecuados para seleccionar. Otro punto, por el otro lado, es cómo retener al talento, ¿no? Puedo utilizar People Analytics para juntar, relacionar todos los datos que pueda obtener de la persona para identificar su intención de renuncia, poder predecir quiénes tienen más probabilidad de renuncia, ¿no? Primero veo en la selección quiénes van a tener más éxito y una vez dentro de la empresa, puedo empezar a investigar quiénes tienen más probabilidad de irse, de decidir retirarse de la empresa. Si bien esto mencionamos, el segundo de retención es uno de los más complicados de hacer. Hace poco en la organización donde trabajo hicimos un modelo de retención. Nos costó un par de meses el desarrollarlo. Esto implica ya un poco más de analítica avanzada, ¿no? Pero finalmente pudimos tener un indicador de probabilidad de renuncia. ¿Quiénes son más probables, más propensos a renunciar? ¿No? Y aquí hay que revisar el tema de data, muestreo, estadística, ¿no? Uno de los temas que podemos ver con People Analytics. Salud y bienestar en los empleados, ¿no? Hay unas organizaciones donde el tema de, por ejemplo, la accidentabilidad, seguridad y salud en el trabajo, empresas industriales, ¿no? Que tienen fábricas, se preocupan desde un inicio bastante por este punto, la salud y bienestar, ¿no? Aquí podemos ver el tema de programas también de incentivos mediante beneficios, podemos ver niveles de accidentabilidad. Ahí también se puede aplicar People Analytics. Puedes identificar cuáles son los beneficios que más frecuentemente utilizan los colaboradores, hacer beneficios diferenciados. Aquí podemos introducir el concepto de salario emocional también, ¿no? Aquí también aporta lo que es el tipo de análisis. Analizar la productividad y el desempeño, como habíamos visto desde un inicio en una de las definiciones, buscamos maximizar el desempeño. Entonces aquí podemos hacer análisis también. Podemos identificar de toda nuestra gama de vendedores, de operarios, quiénes son los que producen más, los que venden más y qué características tienen. ¿Para qué? No solo para poder seleccionar mejor, sino para identificar aquellos que tienen menos productividad, cuáles son las brechas que cubrir. Puede ser que solo le falte un par de capacitaciones, una capacitación, desarrollar habilidades blandas, darle una herramienta más adecuada. Entonces, esa es, digamos, la intención, ¿no? Identificar esta brecha que existe entre los colaboradores de alto desempeño y de bajo desempeño. Y ahí es donde ayuda People Analytics. Analizar el desempeño individual de cada empleado. Otro ejemplo, analizar la satisfacción de los empleados. Llámese satisfacción como clima laboral, como experiencia laboral, ¿no? Como compromiso. Hablamos de satisfacción de manera genérica en este punto, pero va a depender del momento de cada empresa. Nosotros, donde yo estoy trabajando actualmente, utilizamos lo que es experiencia de colaborador. Medimos continuamente experiencia de colaborador y buscamos sobre ello entender a los colaboradores, ¿no? Ver sus resultados, hacer regresiones para identificar qué variables son las que impactan más en el nivel de recomendación del colaborador. Ahí también podemos aplicar People Analytics. Son 5 ejemplos de los usos, pero pueden existir muchos más. De todo esto, según lo que he sido comentando, hay algunos, por ejemplo, el tema de retención, que sí implica un conocimiento más profundo de estadística, técnicas estadísticas más avanzadas. Pero, por ejemplo, para temas de reclutamiento y selección, salud y bienestar, productividad, satisfacción, es una estadística que justo la hemos, digamos, desarrollado en la especialización que se dice con Dentro, para que cada una de las personas que salgan de esta especialización puedan desarrollar este tipo de iniciativas de tipo de análisis. Bien, diversos usos. Lo interesante de People Analytics en el mundo de recursos humanos
es que hay una gran variedad de usos que se pueden dar. Entrando un poco más a detalle, podemos insertar un concepto más para ver el cruce con el tema de Power BI, esta herramienta de visualización. Son los tipos de analítica. Esto es lo que se desarrolla en el programa. Un tipo de analítica es la descriptiva y el otro tipo de analítica es la inferencial, también llamada estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva es la técnica donde se obtiene, organiza, presenta, describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso. Esa palabra es clave, facilitar el uso. Generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Aquí viene este potencial. Ustedes, cuando normalmente hacen una gráfica en un Excel, ¿no? Para poder mostrar la rotación, para poder demostrar el tiempo promedio de selección, el porcentaje de errores en un proceso de pagos, el nivel de accidentabilidad, utilizan tanto tablas, indicadores y gráficos. Eso ya es estadística descriptiva. ¿Dónde está el potencial? Hacer más zoom en esa estadística descriptiva. No solo quedarte con ese indicador, sino cruzar con otro tipo de información. Por ejemplo, si van a ver un gráfico de desempeño, me gustaría ver el cruce con el tipo de fuente de reclutamiento que tuvieron las personas. Si los traje por LinkedIn, por una bolsa de trabajo, por un headhunting, ¿no? Un cruce de información. Otro, puedo ver el desempeño según, por ejemplo, el nivel de accidentabilidad que han tenido. Según, a ver, también otro indicador importante podría ser el desempeño versus el sistema de pagos que tienen, versus el género, temas más demográficos, versus el estado civil, versus el tiempo que tienen en la empresa. ¿Para qué hago todo esto? Para poder entender más por qué tenemos ese resultado de desempeño. Ahí está la ganancia de la estadística descriptiva. Seguir indagando en data, que obviamente por detrás tengo que tener toda esa data disponible para poder cruzar y sacar esos insights. La estadística inferencial, por el otro lado, es una parte que comprende ya los métodos, procedimientos, que por medio de inducción, ¿no? De inferencia, determinan propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta, de una muestra. Aquí ya hablamos de técnicas como la regresión múltiple, los árboles de decisión, los clustering, los arquetipos. Acá hay más estadística. También la llevamos en el programa de especialización. También llevamos parte de esto, llevamos dos principales modelos. Pero le hemos dado mucho más foco en la estadística descriptiva, que es donde encaja la aplicación con Power BI. El Power BI nos va a facilitar todo este cruce multidimensional, que sea más rápido, más sencillo de hacer. Les voy a mostrar a través de un caso. Y de nuevo paso a resaltar, si tienen dudas o consultas, vayan formulándolas para poder resolverlas al final de la presentación. Bien, vamos a pasar por un caso, los beneficios que nos trae Power BI, las ventajas. Vamos a utilizar como ejemplo el indicador de rotación voluntaria. Imaginemos que lo vamos a procesar en Excel, que muchos lo hacemos en Excel, ¿no? Donde puedo tener para la rotación, que es normalmente los ceses, las personas que se van de la empresa, yo puedo obtener por cada fecha que tengo, por cada mes y año, cuántos ceses se van, en este caso voluntariamente, por renuncia simple, una renuncia, cuántos activos tengo en la empresa, cuántas personas tengo en la planilla, y puedo calcular sus indicadores mediante una fórmula. Y después de esto, hago mis gráficas en Excel y tengo mis gráficas de rotación voluntaria anual, ¿no? La rotación externa, y de rotación voluntaria mensual. Y con esto empiezo a analizar. Perfecto. Yo puedo hacerlo en Excel. Pero ¿qué pasa si ahorita te digo,
Genial. Pero quiero entender más, quiero comprender más el comportamiento que tienen las personas en la rotación. Un solo gráfico, una sola línea, me dice cómo se comporta mi organización. Pero ¿qué pasa si haría el corte por qué función tienen, qué género, qué desempeño han tenido? Podría entrar un poco más a nivel de detalle para poder entender quiénes se van. Puedo encontrar que los del género femenino, ¿no? Las mujeres roten mucho más que los hombres. Y eso puede ser un hallazgo. Pero ¿qué tengo que hacer? Cruzar la data. Y si estoy en Excel, ¿qué tendría que hacer? Volver a calcular todos estos números para mujeres. Volver a calcular todos estos números para los hombres. Si quiero un corte por... A ver, este es un ejemplo de una empresa que está distribuida geográficamente por todo el país. Quiero ver el corte de rotación en la capital, donde normalmente se centraliza, y en las provincias, en los otros departamentos. Tendría que hacer un recálculo de todo este cuadro de Excel y volver a generar el dato. Me tomaría más tiempo. Si quiero cruzar con desempeño, tengo que pensar primero cómo voy a cruzar desempeño con mi data de rotación. Y con ese cruce, vuelvo a hacer mis tablas para hacer mis gráficos. Es ahí donde se invierte mucho más tiempo en procesar que en analizar la parte descriptiva. Y es ahí donde viene la ventaja de Power BI. ¿Ok? Acá por cada corte requerido tenemos que procesar de nuevo la data. Por ahí me adelanto, fácil algunos se cuestionan, oye, pero tenemos el Power Pivot del Excel. Sí, el Power Pivot es la versión previa del Power BI. El Power Pivot en el mismo Excel tiene una base de datos, puedes hacer un modelo y hacer este tipo de gráficas un poco más sencillas. Pero el Power BI es, muchas le decían de manera de broma, un Excel con esteroides, porque te permite, tiene un motor de procesamiento gráfico mucho más avanzado. En el Power BI, ¿qué haríamos? Primero crearíamos una métrica y la graficaríamos según lo que nosotros nos interese graficar, el cruce que queramos hacer todo, teniendo la data disponible. Esto es una visualización, por ejemplo, yo tengo la rotación ya creada en el Power BI y me dicen, quiero por la función, por la posición de las personas. Acá ya tengo cajeros y plataformas. Este es el caso de un banco. Ah, perfecto. Solo con un cruce, imagínense, solo con un cruce puedo identificar que la rotación de los que son plataformas, vendedores en plataforma, es mucho menor que la rotación de los cajeros en agencias. Es mucho mayor. Ajá. Además, identifico el comportamiento creciente de los cajeros. ¿Ok? Entonces, esto obviamente lo hago mucho más rápido porque simplemente jalo una variable en el Power BI y puedo ver en el gráfico. Lo mismo pasa con la rotación mensual. Esas son las ventajas del Power BI. Y es un motor de procesamiento donde pones métricas, creas columnas nuevas, haces gráficas diferenciadas. Hay un montón de alternativas. Es por eso que, y bueno, vuelvo a resaltar, esta especialización fue pensada en focalizar bastantes horas en el desarrollo de Power BI. Porque aquí es donde está la ventaja de poder analizar con People Analytics. La construcción de gráficos finalmente, a demanda, es mucho más ágil con el Power BI. Bueno, de nuevo, la vasta información que podemos tener en solo una base de datos, podemos hacer N cruces de información. Ahí está el detalle de la estadística descriptiva, de la analítica descriptiva, de lo que es People Analytics. Estos hallazgos que podemos encontrar, siempre hay que cruzarlos digamos, con el conocimiento del negocio, de estrategia para saber qué conclusiones podemos llegar a dar. Ahorita solo estamos viendo data. Siempre hay que acordarnos que esto es solo data y hay que cruzar con el contexto de negocio. Yo me he encontrado con empresas de que algunas veces me dicen, oye, mira, la rotación está creciendo y está al 25%. Perfecto, no hay problema. Para otras empresas puede ser, oye, no es una rotación súper alta.
Por ejemplo, para empresas del centro de contacto, aquellos que son call centers, ¿no? Los que hacen llamadas telefónicas, una rotación del 25 sería súper baja. Ellos normalmente rotan a niveles de 100%, ¿no? Y esto casi en todos los países de Latinoamérica, de la región. Sin embargo, de nuevo, data, tengo que cruzarlo con el contexto. Pero este es el primer paso. Y aquí exploramos una gama de análisis que podemos hacer. Esta es la ventaja del Power BI. Finalmente, vamos a dar un poco más de contexto de qué es Power BI. Puede ser que algunos el término ya lo hayan escuchado, ya saben que existe la plataforma, pero ¿qué más es el Power BI? El Power BI, para describirlo adecuadamente, es una herramienta de análisis de datos y visualización. Claro, no solo te dice las tendencias, las relaciones, sino te permite de forma gráfica, con un user experience muy bueno, presentar los resultados. Y más aún, puedes presentar resultados y en vivo hacer cruces, cortes, filtros. Esa es la ventaja. Muchas veces he utilizado el Power BI para presentar. Alguien tiene una consulta, momento, hago un filtro y muestro. Claro, que yo previamente ya he analizado todos los filtros y ya sé qué respuestas dar también, ¿no? No solo tengo que hacer la parte, digamos, de construcción y quedarme ahí, tengo que analizar qué es lo que pasa con cada filtro o cruce de información. Es de Microsoft, que permite a los usuarios conectarse a diferentes fuentes de datos, transformar las variables y modelar los datos, crear informes interactivos y paneles de control personalizados para compartir y colaborar con otros usuarios. Excel y PowerPoint juntos en una herramienta que a su vez puedes compartir colaborativamente, ¿no? en línea, en la web. Ese es el Power BI. De hecho, el Power BI sigue catalogado como el software de visualización por excelencia según el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Que evalúa los software de visualización. Power BI sigue siendo el top, ¿no? De ahí tenemos otras herramientas. Yo conozco y he utilizado Click, Data Studio, Tableau y Power BI. De las 4 Power BI también me quedo con esa. Hay un tema de que algunas empresas trabajan con Tableau, también es muy bueno. Click, si no lo sugiero tanto, es un poco más robusto, es más para análisis más avanzado de datos, ¿no? Y Data Studio es una versión muy buena. Aquellos que tienen el Google Suite, es decir, que su correo corporativo está con Google en el Gmail, tiene de Data Studio y también se puede utilizar. Es una muy buena herramienta, pero Power BI sigue estando en el top. Bien, bueno, de hecho, entre las alternativas que tenemos el Power BI Desktop, ¿no? La versión donde nosotros mismos hacemos los gráficos. Tenemos el Power BI Service donde, digamos, ya se conecta a la nube, empezamos a exponer datos, ¿no? Y finalmente el Power BI Mobile. Tenemos una versión mobile que uno hay que diseñar una visión distinta que cuando estás en la web o en una desktop, ¿no? Esas son las opciones. De hecho, tenemos de nuevo 3 tipos de interfaz, la que había comentado, ¿no? En el desktop, en tu propia laptop, como software as a service, ¿no? Es la herramienta en sí que conecta a la nube ya, y el Power BI Mobile, ¿no? Tenemos esta es, digamos, su arquitectura. Podemos conectar diferentes fuentes de información. Azure, SQL, Oracle, Data Lake. Podemos conectar todas esas fuentes de datos, modelarlas dentro de Power BI y utilizar una forma adecuada de exposición. ¿Ok? De hecho, todo esto lo vemos en el programa, es un mundo bien amplio que explorar. Y aún así, en el programa vamos a tener todas las bases, las formas de crear métricas, columnas, nuestro primer gráfico, nuestro dashboard, y aún así vamos a tener que aprender mucho más. Yo actualmente, cuando diseño dashboards, sigo aprendiendo nuevas cosas, sigo aprendiendo nuevas formas de hacer los dashboards. Esto es un aprendizaje constante, ¿no? Y bueno, como saben, siempre en la práctica es donde uno va ganando más experiencia. ¿Okay? Y ese es uno. Power BI es una muy buena fuente. Solo hay que tener la base y con ese es el impulso para seguir aprendiendo de Power BI.
Finalmente, ¿qué casos de Power BI podemos encontrar cruce con People Analytics? Siguiendo con un ejemplo de reclutamiento y selección, puedo hacer un dashboard que me permita ver cómo va todo mi proceso de selección. Desde la cantidad de nuevas contrataciones, las contrataciones por regiones, puedo ver tendencias, ¿no? Por año, por mes, puedo ver qué contrataciones son en su mayoría, en qué meses se dan. Por ejemplo, este gráfico ya me anticipa algo. Yo sé que los meses de enero, febrero y marzo, o hasta abril, son los de menor cantidad de contratación. Baja las solicitudes. Pero a partir de mayo empieza a crecer y en diciembre vuelve a bajar. Puedo asociarlo a un hecho coyuntural, puedo asociarlo a que de noviembre a abril baja la demanda de personas, depende de qué empresa estoy, ¿no? Puedo ver contrataciones por género, hacer seguimiento, ¿no? Inclusive puedo ver las contrataciones según la edad de las personas, ¿ok? Hago seguimiento. Tengo un dashboard en Power BI que me permite hacer seguimiento. Pero, ¿dónde decimos que está el cruce con People Analytics? Es que no solo hago la gráfica y les pongo, sino empiezo a analizarla, empiezo a comprender. Por ejemplo, de nuevo, esta parte de las contrataciones por mes. Ya yo he estado empezando a analizarlo, ¿no? Oye, veo una tendencia creciente, tales meses son de baja contratación. El siguiente paso que puedo hacer es, oye, perfecto, voy a cruzar con el tipo de posición. Puede ser que de mayo a octubre, la posición más demandada, no sé, de operarios, crece. Entonces veo que está asociado a una posición. Hago cruce por género, hago cruce por estado civil y empiezo a encontrar hallazgos. Pero esa es la ventaja de Power BI, puedo hacer el cruce fácilmente. Puedo insertar la variable y la gráfica se adecua, ¿no? Este es un ejemplo con reclutamiento y selección. Otro ejemplo, también siguiendo las primeras líneas que revisamos, retención. Puedo ver el tema de retención, ¿no? Por edades, por segmento de edades, bueno, por grupos de edades, según el mes, puedo ver en qué mes incrementa la rotación, ¿no? Está asociado a rotación. Malas contrataciones por género, puedo ver normalmente el tema de selección acaba en una encuesta de adecuación al perfil. Podemos saber si la persona que hemos contratado, según el criterio del jefe, ha sido una persona con buen potencial, buen desempeño, ¿no? Puedo cruzarlo por región, ¿no? Y según el grupo social. De nuevo, esos son los dashboards. ¿Dónde está el cruce con People Analytics? En el cual vamos a empezar a analizar. No solo tener el gráfico, sino empezar a analizar, hacer más cruces de información. Otro ejemplo, veo la satisfacción de los empleados. Y en este caso, la satisfacción traducida como experiencia del colaborador. Satisfacción general con la empresa, nivel de recomendación que es el ENPS, ¿no? Employee Net Promoter Score, inclusive productividad. Y puedo empezar a analizar. Por ejemplo, acá vemos información de 3 mediciones y puedo empezar a analizar, oye, mira, en el Q3, en el trimestre 3 de 2022, bajó la satisfacción. Luego volvió a subir. Empiezo a analizar qué pasó en el trimestre 3. Algún hecho coyuntural, cruzo con otra información. Algún puesto que ha bajado, un puesto comercial, los operarios han bajado con su satisfacción, ¿no? Empiezo a analizar data. No es solo ver los gráficos, sino empezar a hacer cruces de información. Lo mismo pasa con IMPS, por ejemplo, acá vemos un salto, ¿no? En el trimestre 2 de 2022 tuve un NPS de 42%, luego bajé a 5.7% y volví a subir a 50%. ¿Qué pasó en este trimestre 3? Algunas veces cuando hacíamos análisis de experiencia en la empresa donde trabajo y teníamos estas casuísticas, mucho lo relacionamos con el contexto. En un momento nos salió un tema muy similar y ¿saben a qué era? Al hecho de que
fue el retorno a la presencialidad. Hay algunas empresas que se adecuaron a un formato híbrido y empezaron a exigir a sus empleados a venir una, dos, tres veces a la semana. En otros países, por ejemplo, tengo el contexto de Bolivia. Hay dos bancos, por ejemplo, han retornado presencial 5 días. Entonces, cada país tiene un contexto distinto. Cada vez que encuentres estos datos atípicos, siempre hay que relacionar primero el contexto. Y luego empezar a analizar, ¿no? Puestos, género, tiempo en la empresa, si es un líder o es un colaborador, cruce de información. Productividad, también podemos hacer ese mismo tipo de análisis. Puedo también analizar este indicador de satisfacción mediante el eNPS cruzado con la asistencia, ¿no? El ejemplo que les acabo de dar también lo podemos ver aquí, donde podemos ver que según el nivel de asistencia, aquí en la parte inferior tenemos un gráfico donde tenemos los resultados del eNPS, con aquellos colaboradores que han asistido menos de 2 días a la semana, 2 días a la semana y más de 2 días. Vemos diferencias entre sus niveles de eNPS, pero una de las hipótesis que habíamos arrojado aquí era aquellos que vienen más días a la semana a la empresa presencialmente, su satisfacción podía bajar. Pero con este gráfico sencillo descartamos esa hipótesis. Pudimos identificar que aquellos que vienen más de 2 días, inclusive están más satisfechos o recomiendan más a la empresa sobre aquellos que vienen solo 2 días. Simplemente lo que hemos hecho es un cruce de información. Tener la data disponible y empezar a cruzar con el Power BI. Esto a mí me toma menos de un minuto relacionarlo. Si lo hubiera hecho en Excel, tendría que volver a calcular mis métricas con este nuevo corte. Y finalmente, también algo que se ha aplicado hace un par de años, todo ese tema que tiene que ver con la equidad de género. También hoy, donde ya existe más información, podemos hacer dashboards, cruzar con People Analytics y empezar a tener hallazgos porque no existe equidad de género. Inclusive podemos aventurarnos a ver el tema de brechas salariales. En algunos países, mucho se ve lo que es la brecha salarial. Sí, existe una brecha, sustentar si es por el tema de género o no. En este caso particular de este dashboard que presento como ejemplo, es un dashboard referido a equidad de género, es decir, al balance, ¿no? El tema de equidad de género no lo vamos a discutir porque es un tema súper amplio. El tema es disponibilizar la data, tener una herramienta de visualización donde podamos mostrar la data y tener el estatus actual. Además de poder cruzar con otra información y analizarla, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo general de lo que es un dashboard de equidad de género. Y aquí también podemos hacer muchos cruces de información con la data que tengamos disponible. Bien, hasta aquí los casos de uso de Power BI con People Analytics. Hay que ver esa conexión. No es solo graficar, no es solo hacer un gráfico, es poder analizar ese gráfico, cruzar ese gráfico con más información y encontrar tendencias, patrones, factores que expliquen por qué un indicador pudo empeorar o mejorar. Finalmente, Power BI, ¿en qué nivel de madurez se encuentra con el People Analytics? Voy a utilizar este ejemplo de niveles de madurez de George Bersin. Él diseñó estos 4 niveles de madurez, donde podemos ver desde un nivel 1, que es un nivel de reactivo de reportes operacionales, es básicamente tener la data disponible. Un nivel 2, donde ya son reportes proactivos, reportes avanzados. Un nivel 3, donde ya hacemos análisis estadístico. Y un nivel 4, donde hacemos análisis predictivo. Power BI, ¿dónde se encuentra? En el nivel 2. Nos aporta, nos apoya en estos informes operativos para la evaluación comparativa y toma de decisiones. Análisis y dashboards multidimensionales. Puedo cruzar bastantes bases de datos para tener información. Aquí es donde se concentra Power BI. Y bueno, cabe resaltar que en el programa de especialización vemos
todos los 4 niveles. Desde el tema de bases de datos, pasando con dashboards en Power BI, donde le ponemos bastante foco. La mayoría de empresas está aquí. Pasamos con análisis estadístico en estadística inferencial y hacemos una predictiva básica, una estadística predictiva básica también. Perfecto. Esto es lo que es el workshop, estimados participantes. Esto es lo que se puede lograr con Power BI y muchas cosas más. En el programa vamos a ver estas ventajas, vamos a aplicarlas. Es una especialización súper aplicada, de hecho, ¿no? Y vamos a ver todos estos 4 niveles de modulación a más detalle. Muy bien, con eso estoy acabando esta parte de la presentación. Y bueno, Carla, creo que pasamos a la ronda de preguntas. Exactamente, Andrés. Ujú. Muchas gracias por todo este contenido de valor compartido. Y efectivamente vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y para ello también ya nos se han ido dejando sus preguntitas a través del chat. Vamos a iniciar con la primera pregunta que viene de parte de Cristian Guzmán. Nos dice, excelente exposición, Andrés. Una consulta con respecto a las bases de aprendizaje. ¿Es necesario conocer Power BI y estadística para aprender People Analytics? ¿Y qué bibliografía nos recomiendas para profundizar en el tema de People Analytics? Gracias de antemano por sus respuestas y recomendaciones. Ok, perfecto. De hecho, el programa de especialización está pensado en que no vengas con conocimientos de Power BI directamente. De hecho, la idea de especialización es formar en esos conocimientos básicos. Sí hemos tenido personas que ya han venido con conocimientos de Power BI perfecto, lo profundizamos y más aún lo asociamos a casos de recursos humanos, de gestión de talento, ¿no? Digamos que ahí está el aporte. En temas, ¿cuál era la siguiente parte de la pregunta? Ah, ya. Bibliografía. Sí, y estadística, ya, con la parte de estadística también damos una parte de introducción a la estadística y vamos directamente a la aplicación. La estadística es un mundo súper amplio. De hecho, si queremos especializarnos en un nivel avanzado de People Analytics, tenemos que seguir aprendiendo de estadística. Lo que nosotros enseñamos en la especialización son 2 técnicas avanzadas que es regresión lineal múltiple y árboles de decisión, mediante el aplicativo de RStudio. Entonces, no es necesario, lo que sí es sugerible, y esto lo resalto, es que vengan con conocimientos de Excel, ¿no? De hacer tablas dinámicas, porque eso nos facilita algunas veces la aplicación. Pero vamos a aprender estas nuevas herramientas. Y por la parte de la bibliografía, de hecho, People Analytics en inglés hay bastante. En español, puedo sugerir el libro de Juan Bodenheimer, que es un colega argentino, ¿no? Que tiene People Analytics, un libro. Ah, pero igual, claro, People Analytics en el curso, en el programa de especialización, vamos a abordarlo de manera integral, ¿no? Luego es empezar a conocer casos. Y para ello también una sugerencia que pueden ya hacer desde hoy día es seguir en el LinkedIn a David Green. David Green es uno de los gurús también de este People Analytics a nivel internacional. Siempre, todos los meses, se recomienda papers. Entonces, esa lectura de paper y de casos nos nutre también de qué tipos de análisis se puede hacer en People Analytics, ¿no? Esas son las sugerencias principalmente. Muchas gracias, Andrés. Otra pregunta viene de Dani Ortega, nos dice saludos desde Colombia. Mi pregunta es, ¿qué herramientas de inteligencia artificial podríamos utilizar para mejorar el análisis de los datos de recursos humanos? Ya. A ver, inteligencia artificial. Claro. Pueden existir herramientas o uno mismo puede diseñar las soluciones de inteligencia artificial. Si vamos por la segunda parte de diseñar, o si queremos decir, ¿se aplica inteligencia artificial en People Analytics? Sí. ¿En qué tipo de contexto? Por ejemplo, cuando hacemos, y eso es lo que yo aplico actualmente, cuando tenemos en las encuestas comentarios, data no estructurada, información de comentarios de las personas sobre qué opinas del clima laboral, empiezan a escribir. Perfecto. Todo eso, tradicionalmente, lo que hacíamos era leer los comentarios, los que podíamos, la cantidad que podíamos, porque pueden ser miles, y empezamos a clasificarlos. Hoy hay técnicas como el procesamiento de lenguaje natural
que es una técnica un poco más avanzada de estadística, donde procesamos toda esa data de comentarios y podemos decir sobre qué temas están hablando. Y utilizamos lo que es inteligencia artificial para ello, ¿no? En ese punto puede aplicarse. También si vamos a temas un poco más avanzados, se puede aplicar redes neuronales. Lo interesante de nuevo que en People Analytics, si me hablas de estadística, puedes aplicar prácticamente todos los conceptos de estadística. El tema es si llegar a conocer esa estadística y saber también cómo aplicarlas. Nosotros hemos ido aprendiendo, porque tampoco es que existe un montón de literatura, por ejemplo, el tema de rotación y de retención. ¿Qué técnicas de estadística puedes aplicar para hacer un modelo de propensión a la renuncia? Papers hemos encontrado solo uno actual, ¿no? Entonces hay poco material, hay que ir diseñando uno mismo, ¿no? Pero sí, inteligencia artificial se puede aplicar en recursos humanos, en People Analytics, sí. Súper. También nos dice Vidal, es más útil para las poblaciones grandes de colaboradores, ¿correcto? El People Analytics. Sí me han hecho varias veces esta pregunta. Si tienes más datos, efectivamente vas a poder hacer muchas más cosas. Si tienes pocos datos, algunas técnicas no vas a poder realizar. Pero de estadística descriptiva es algo que sí o sí vas a poder hacer. Con una empresa de 100 personas, te va a ser mucho más fácil hacerlo, pero vas a poder hacer, por ejemplo, un Power BI que te pueda mostrar la evolución de las personas, las promociones, la rotación, ¿no? Los ingresos, las nuevas contrataciones. Puedes hacerlo a través de un dashboard en Power BI y empezar a hacer un poco de analítica. Tampoco es que vamos a poder hacer bastante analítica con poca data, ¿no? Pero se puede aplicar para todo tipo de empresas. Los que tienen mayor cantidad de datos van a poder utilizar más técnicas, básicamente. Excelente. Nos llega de una pregunta de Enrique. Dice, ¿la evaluación de rotación es de manera aleatoria o se le aplica a todos los integrantes de la organización? Ajá. Entiendo que te hace referencia al modelo de propensión a renuncia por el tema de evaluación de rotación, o no sé si quisiste decir evaluación de desempeño. ¿Ok? Voy a responder ante ambos casos. El tema de la rotación, un modelo que te pueda predecir la intención de renuncia, se corre para toda la población. Hay personas que tienen intención de renuncia alta, como hay personas que tienen intención de renuncia baja, porque no cumplen con las variables digamos, que hacen que una persona pueda renunciar. Entonces, sí se evalúa para toda la organización. Y si te hacías referencia a la evaluación de desempeño, va a depender de la organización. Hay organizaciones que tienen una evaluación de desempeño a toda su población. Hay algunas que solo tienen aquellas que tienen un sistema de remuneración variable, comisionistas, vendedores, operarios, ¿no? Y aquellas que también tienen para el mundo más staff, ¿no? Los administrativos, los de recursos humanos, auditoría, sistemas, ¿no? Va a depender de cada empresa. Ahí sí hay de todo. Ujú. Bien. Una pregunta de Dani Ortega es, ¿cómo podríamos calcular el porcentaje crítico de rotación en una empresa a partir de los datos? Ajá. Muchas veces me han hecho esa pregunta en comités de gestión, ¿no? ¿Qué rotación es saludable? Es la pregunta que me hacían, ¿no? Muy similar a la que hace Dani. ¿Cuál es el porcentaje crítico? En verdad, una de primeras formas es hacer benchmark, sea un benchmark interno o sea un benchmark externo. ¿A qué me refiero con benchmark interno? A poder analizar tu data histórica y ver si has estado en tendencia creciente, obviamente estás empeorando la rotación. Entonces, ¿en qué punto sea crítico? No lo podemos saber. ¿Sabes en qué momento? Cuando le empiece a doler a la empresa. ¿Cuál es ese momento? Cuando la rotación sea mucho más grande y empieces a perder gente, vendedora, por ejemplo, o operarios, y te impacte en tu producción. Voy a hablar un caso concreto de una planta de producción. Si tienes una rotación de 5% y el gerente de producción te dice, estoy tranquilo, mi capacidad productiva está bien, la rotación va incrementando. Cuando el gerente de producción te diga, existe una alerta con la rotación, la planta está produciendo el 95%, ahí ya empieza a ser crítico.
ahí es donde se puede hablar de una rotación crítica, porque ya te está impactando tu negocio, ¿no? El otro tipo era un benchmark externo, donde te comparas con otras empresas, es un poquito más difícil de conseguir, pero ahí ya te puede decir, oye, mi rotación es de 10% y mi competencia es de 20%. Ah, estoy bien, ¿no? Pero la forma que he encontrado donde podemos decir que es crítico es la que dije al inicio. Cuando te impacta en tu negocio, empieza a ser crítico. Cuando tus ventas caen, cuando tu producción cae, empieza a ser crítico. Sí. Muchas gracias, Andrés. Nos vamos por las preguntas finales. Nos dice Luis Ángel, tengo una consulta. En relación a People Analytics, ¿qué conocimientos diría que son básicos para entender el tema? Y si quisiera profundizar, ¿qué temas tendría que ahondar? Ok, bien. Bueno, en general los temas que vamos a ver en especialización son básicos temas de cómo gestionar bien tu data, calidad e integración de datos, temas de visualización, qué tipos de gráficos utilizar, estadística básica, que es lo que también vamos a aprender, por ejemplo, regresión y árboles de decisión, que son las técnicas más usadas en recursos humanos. Y hay un tema muy importante también que es comportamiento organizacional. Pero recordemos que todo eso está basado también en las personas, en la psicología de grupos, psicología del comportamiento organizacional. Eso también es un tema muy interesante que hay que analizar, ¿no? Entonces, si quisieras profundizar del tema, va a depender en qué momento estás. Si ya conoces bastante de gestión humana, gestión de talento, complementar la parte hard, ¿no? Data, estadística y visualización. Si estás en el otro momento donde sabes eso, es complementar la parte de gestión humana, comportamiento organizacional. Entonces va a depender del momento en que estás, pero esos son los cuatro principales temas que aborda People Analytics. Gracias, Andrés. Nos vamos por las dos últimas preguntas. Nos dice Dani, ¿qué herramientas nos ayudan para llegar al nivel 4 de análisis? A ver, lo que nosotros vamos a utilizar es el RStudio, que es un programa de estadística libre, que nos van a dar, por ejemplo, en la regresión que vamos a aplicar en el programa de especialización, hacemos la regresión, encontramos la fórmula y con eso podemos empezar a predecir, ¿no? Pero a nivel de herramientas hay un montón. Tenemos el SAS, tenemos el RStudio, tenemos el Python, tenemos el SPSS, el Minitab, software con costo y software libres de ambos, ¿no? Software hay un montón. Nosotros vamos a utilizar uno que son uno de software libres, ¿no? El RStudio. Y nuestra última pregunta para esta etapa es de Joana. Nos dice, buenas noches. En el curso se va a desarrollar un proyecto. ¿Se va a utilizar en simultáneo de la clase la herramienta de Power BI? Sí, se va a desarrollar un proyecto integrador final por grupos, donde también se va a desarrollar Power BI. Y este programa es práctico, es entre teoría y práctica, hay bastante parte práctica, así que la herramienta de Power BI se va a utilizar sí y varias horas. Así que igual siempre hay que venir ya con el, digamos, focalizado en que vamos a hacer parte práctica. Y de intención, a pesar de que sea virtual el programa, hay que ponerle ganas en empezar a hacer también, ¿no? Hay que nosotros mismos hacer las ejecuciones en Power BI, desarrollo, y eso nos va a ayudar a adquirir ese conocimiento. Ujú. Vamos a medir su conocimiento sobre la gestión de People Analytics. Para ello, agradeceríamos mucho su participación y estar atento a las siguientes afirmaciones. ¿Qué tanto realizas las siguientes acciones? Vamos a puntuar en este caso. Si es que votamos positivamente por la siguiente afirmación, tenemos un punto. Si es que decimos que no, entonces 0 puntos. Y la idea es de que ustedes en su mente puedan ir sumando cuántos puntos obtienen de las siguientes afirmaciones. Entonces vamos a empezar. Primero, conozco las etapas para implementar People Analytics en mi organización y sé cómo realizar. Ahí tenemos nuestro primer punto. Tengo identificado el journey del colaborador de mi organización en data. Sumamos un punto si es que decimos que sí y 0 si decimos que no. Sé utilizar Power BI para procesar y gestionar la data de recursos humanos de mi organización. El siguiente es,
puedo presentar informes y o dashboard en Power BI que muestren información clave para la toma de decisiones en recursos humanos. La otra afirmación es, conozco de funciones DAX para cálculos más complejos y elaborados en Power BI, por ejemplo, para el cálculo de rotación, ausentismo, etc. Sé usar storytelling en Power BI para la presentación de la información. Y por último, conozco herramientas estadísticas para llevar la gestión de datos de mi organización al nivel predictivo. Vamos ahora a colocar cuántos puntos hemos obtenido de esta breve dinámica. Lo colocan por medio del chat. Y mientras, Andrés, coméntanos, ¿qué opinas de estas afirmaciones? Ah, bueno, lo que refleja básicamente estas, digamos, estas acciones es el conocimiento inicial entre un mix entre data, gestión de talento, porque hablamos de journey de colaborador, y lo que es también Power BI, ¿no? Muchas veces esto vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, la parte de DAX es un tema que hay que ir aprendiendo. DAX significa lenguaje digamos, para crear métricas en Power BI. Yo lo veo y siempre lo comento así. Es como si hicieras en tu Excel un buscar B, ¿no? Que a unos nos ha costado al inicio aprender la forma de buscar B, qué parámetros poner. Ya, en el Power BI va a ser un poco similar. Vamos a empezar a crear métricas y empezar a conocer a qué se refieren cada uno. Y tiene un millón, un montón de formas de hacer una métrica. Entonces ahí vamos a ir aprendiendo esas funcionalidades con DAX. Sí. Excelente, Andrés. Bueno, y en realidad vemos por el chat que están llegando bastantes mensajitos, 401, 43, está muy variado y en realidad todos se mantienen en el promedio entre 3 y 4, pero no se Sí. preocupen, vamos a ver entonces qué dicen en esta parte final. Un profesional de recursos humanos capacitado para implementar People Analytics en su organización obtiene más de 5 puntos. Y hemos visto de forma muy general que el promedio va entre 3 y 4, pero no se preocupen si no llegaron a este puntaje, ya que para ello nosotros queremos ayudarlos a aprender. Sí, perfecto. Bueno, lo primero siempre hay que conocer los fundamentals. ¿Qué es a mayor detalle? ¿Cómo implementar? ¿Qué niveles de maduración? Y el concepto general de lo que es People Analytics. Si ese es el módulo 1, People Analytics Fundamentals, que de igual forma tiene una parte práctica, no es solo teoría. El módulo 2 es gobierno de información, hay que ver principalmente lo que es calidad e integración de data, ¿no? Nos va a ayudar a organizar mejor nuestra información. Prepararnos para justo el módulo 3 donde empezamos a aplicar Power BI, porque para aplicar Power BI de forma más rápida y eficiente hay que tener nuestra data ordenada. El módulo 3 ya empezamos a hacer aplicaciones aquí donde tenemos más horas dedicadas a la parte práctica. El módulo 4 ya introducimos a la estadística, estos dos modelos que les comentaba de análisis de regresión múltiple y árboles de decisión, para finalizar, digamos, la parte ya de ejecución completa de los tipos de proyectos en People Analytics. Y finalmente tenemos el proyecto integrador final para aplicar People Analytics con Power BI. Son los 5 módulos que se desarrollan.